Bienvenidos a Curioso Pasado. En este canal exploraremos los misterios y las maravillas de la historia, desenterrando relatos que han moldeado nuestro mundo. Prepárense para un viaje fascinante a través del tiempo. Imagina un mundo antiguo donde las primeras ciudades comenzaban a levantarse entre dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. En esa tierra fértil y peligrosa, conocida como Mesopotamia, habían surgido ya las primeras civilizaciones humanas, a los sumerios, creadores de ciudades, templos y de la primera escritura conocida. Durante siglos, las ciudades sumerias prosperaron de forma independiente. Uruk, Uru, Lagash o Eridu competían entre sí por el control de la tierra, del comercio y del poder. Cada ciudad tenía su propio rey, su propio dios protector y su propia identidad. No existía una unidad política que las uniera a todas. Pero al norte de esas ciudades sumerias vivía otro pueblo, a los acadios. Los acadios hablaban una lengua diferente, de origen semítico, y durante mucho tiempo convivieron con los sumerios, comerciando, luchando y mezclando sus culturas. No eran completamente extraños, pero tampoco eran exactamente iguales. Eran un pueblo que observaba, aprendía y esperaba su momento. Ese momento llegaría con el nacimiento de un hombre que cambiaría la historia para siempre: Sargón-Dukhat. La historia de Sargón comienza envuelta en leyenda. Según los relatos antiguos, no nació como un príncipe ni como heredero al trono. Se dice que fue abandonado de bebé en una cesta que flotó por el río, hasta que fue rescatado y criado por un jardinero. Desde sus orígenes humildes, Sargón creció en un mundo dominado por ciudades rivales y guerras constantes. Con el tiempo, se convirtió en un líder militar brillante. Observó la debilidad de las ciudades sumerias, que luchaban entre ellas sin formar un frente común. Entonces, decidió hacer algo que nadie había logrado antes: unificarlas bajo un solo poder. Una a una, las ciudades sumerias fueron cayendo bajo su dominio. No se trataba solo de conquistas aisladas, sino de una estrategia ambiciosa en crear el primer gran imperio de la historia. Así nació el Imperio Acadio, hacia el año 2334 a.C., considerado por muchos historiadores como el primer imperio verdaderamente organizado del mundo. Sargón no solo conquistó territorios, creó un nuevo modelo político. Por primera vez, múltiples ciudades con culturas diferentes eran gobernadas por un solo rey central. Esto implicaba controlar ejércitos, recaudar impuestos, administrar territorios lejanos y mantener el orden en un territorio inmenso para la época. El imperio se extendió desde el Golfo Pérsico hasta regiones cercanas al mar Mediterráneo. Era algo nunca visto hasta entonces. Mientras los sumerios habían creado ciudades, los acadios crearon un imperio. Pero Sargón fue inteligente. No destruyó la cultura sumeria, sino que la adoptó y la integró. Utilizó su escritura cuneiforme, sus conocimientos administrativos y sus tradiciones religiosas. En lugar de borrar lo anterior, lo transformó en la base de su poder. Esta mezcla cultural dio lugar a una civilización aún más compleja. Los dioses sumerios continuaron siendo venerados, pero bajo un nuevo orden político acadio. Las tablillas de arcilla siguieron registrando leyes, comercio y mitos, pero ahora en una lengua distinta, el acadio. El imperio, sin embargo, no se sostenía solo con cultura. Se mantenía gracias a un poderoso ejército permanente, una innovación clave. Por primera vez, un gobernante disponía de tropas profesionales que garantizaban el control de territorios lejanos y sofocaban rebeliones, porque gobernar un imperio no era sencillo. Las ciudades conquistadas no siempre aceptaban de buen grado el dominio extranjero. Hubo rebeliones, conflictos internos y constantes desafíos al poder central. Tras la muerte de Sargón, sus descendientes continuaron gobernando el imperio. Durante un tiempo, la maquinaria imperial siguió funcionando, expandiendo su influencia y manteniendo el control sobre Mesopotamia. Pero los imperios, como las personas, también tienen un ciclo de vida. Con el paso de las décadas, las tensiones internas crecieron, las ciudades sometidas comenzaron a rebelarse, los recursos se volvieron más difíciles de administrar y las amenazas externas aumentaron. A esto se sumaron posibles cambios climáticos que afectaron a la agricultura,
base fundamental de la economía mesopotámica. Finalmente, el imperio acadio comenzó a debilitarse. Nuevos pueblos, como los gutis, invadieron la región y contribuyeron al colapso del imperio. Las ciudades recuperaron cierta independencia y el gran proyecto de unificación política se desmoronó poco a poco. Pero aunque el imperio desapareció, su legado fue inmenso. Los acadios habían demostrado que era posible gobernar territorios vastos y diversos bajo un solo poder central. Introdujeron conceptos políticos y administrativos que serían imitados por imperios posteriores, como los babilonios, los asirios o los persas. También dejaron una huella cultural profunda. Su lengua se convirtió durante siglos en una lengua diplomática y administrativa en toda Mesopotamia. Sus modelos de gobierno, sus estructuras militares y su organización estatal influyeron en civilizaciones posteriores. En cierto modo, los acadios fueron los arquitectos del concepto mismo de imperio. Ya no se trataba solo de ciudades aisladas o reinos locales. Ahora existía la idea de un poder central que dominaba múltiples pueblos, culturas y territorios. Esa idea cambiaría la historia del mundo para siempre. Cuando el imperio acadio desapareció, Mesopotamia no volvió a ser la misma. Las civilizaciones que surgieron después heredaron sus innovaciones, sus métodos de gobierno y su visión política. Siglos más tarde, imperios como Babilonia continuarían desarrollando el modelo que los acadios habían iniciado. Y mucho después, en otras partes del mundo, grandes imperios seguirían aplicando el mismo principio al unir diferentes pueblos bajo una sola autoridad. Por eso, aunque los acadios no sean tan conocidos como otras civilizaciones, su importancia es fundamental. Fueron los primeros en demostrar que la humanidad podía organizarse a gran escala, creando estructuras políticas complejas que superaban las fronteras de una sola ciudad o cultura. Su historia es la historia del nacimiento del imperialismo en el mundo antiguo, del momento en que el poder dejó de ser local para convertirse en universal dentro de un territorio. Y así, en aquella antigua tierra, entre ríos, donde los sumerios habían inventado la ciudad y la escritura, los acadios dieron el siguiente paso lógico en la evolución de la humanidad. Inventaron el imperio. Un modelo que, de una forma u otra, seguiría repitiéndose a lo largo de toda la historia humana.